Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar como cada día con el DAX. Parece que por fin se impone la lógica. Ayer tuvimos al final corrección, fijaros la divergencia, nos dio el movimiento, segundo día con pluma esta zona de corrección y hoy parece que por fin entra la fuerza bajista, la continuación de la tendencia. Estamos en tendencia primaria y tendencia secundaria bajista. No era lógico tantas correcciones. Si vemos aquí en H1, la evolución de la semana, tuvimos mínimo, vinimos a corregir, nuevo mínimo, bueno aquí, de nuevo corrección, nuevo mínimo, de nuevo corrección, por lo tanto lo que toca es nuevo mínimo. Y tal como adelantaba hace ya un par de días, en la primera ocasión de ataque a los 12,411, siendo una cota histórica muy importante, fue máximo histórico entre los años principios de los 2015, mediados de los 2017, por lo tanto una cota muy conocida y reconocida por todos. Durante mucho tiempo era el máximo histórico alcanzado, más de 2 años, por lo tanto muy conocida por los inversores. Por lo tanto, en estos momentos lo normal es que vengamos y consolidemos, que aquí aparecieran compras, como así fue, en su zona de influencia ya, por debajo de los 50 puntos, a 30 puntos, nueva corrección hasta la cinta azul, y en estos momentos parece que quiebre claro de los 5,78 y estamos de momento en la vela de las 9 con clara fuerza bajista, buscando la zona de los 12.411. Es muy probable que sea esta zona donde nos quedamos a dormir el fin de semana, que tengamos ciertos movimientos de consolidación. Tened en cuenta que los momentos de consolidación en estas cotas tan importantes, tan conocidas, suelen ser de hasta 50 puntos por arriba, 50 puntos por abajo. Solo con apoyos muy claros, con cierres de velas dos consecutivos o más de H1 en esta ocasión, al ser una cota tan importante, por debajo de los 12,411, además obviamente de un nuevo mínimo por debajo de los 12,385, es lo que nos daría fuerza para seguir el camino bajista. No hay noticias ni eventos esperables de momento. Por lo tanto, yo creo que lo más probable es que nos quedemos consolidando cerca de la cota 12.411 durante el fin de semana. En el caso de que se produjera este quiebre bajista, la siguiente zona a tener en cuenta son los 12.236 a 12.193. Dos cotas históricas muy próximas, por esto yo simpáticamente les llamo las gemelas de hace ya muchos, muchos años, que siempre han actuado las dos como cota histórica, es increíble, estando tan cerca. Por lo tanto, es una zona donde es muy posible que el precio reconozca con un importante nudo de consolidación antes de seguir bajando. De todas maneras, lo dicho, para hoy viernes creo que lo normal será llegar a 12,411, quizás un poco por abajo, incluso hacer nuevo mínimo, volver a los 12,411 y mucha atención si hace este movimiento a ver si es un pullback de confirmación para seguir bajando, para un nuevo movimiento bajista que podría ser importante y seguir ya bajando, ganando espacio, o nos quedamos en la zona consolidando de los 12.411. El Dow también movimiento normal, siguiendo las tendencias primaria y secundaria. Sin embargo, el Dow no llegó a hacer, fijaros que sí que tenemos la divergencia y no llegó a hacer la corrección hasta la zona de corrección. Tuvimos esta pluma sin llegar hasta ella. Esto son dos cosas. O tenemos una bajada ahora muy importante, o sea, el Dow se presenta hoy mismo en la zona de los 29,437. Esta es una posibilidad. O aquí los 29,930 no puede, tenemos un rebote y venimos a acabar la corrección. O haciendo un lateral entre hoy viernes y quizás el lunes hasta acabar la corrección antes de seguir el impulso. Por lo tanto, zona clave para el Dow
los 29.930, básicamente en velas más pequeñas, sobre todo de H1 y de H4. Veremos si tenemos el ataque hasta los 29.930, si hay un quiebre por debajo real y tenemos continuidad, con lo cual el movimiento podría ser muy fuerte, muy importante para venir a buscar la zona ya directamente de los 29.437, o si tenemos una situación de rebote y el precio se sitúa por encima de los 30.128, cierre de velas, obviamente dos consecutivas y progresivas, siempre para validar el quiebre de la zona de corrección y de la Genial Line en este caso, y automáticamente vendríamos posiblemente o a buscar la zona de los 30.475 o a quedarnos de nuevo en la zona de los 30.400, 30.380. Este es el movimiento, los dos posibles movimientos que puede hacer en el día de hoy el Dow, tal como está en estos momentos la situación. O rompe con fuerza y nos vamos muy fuerte hacia abajo, o si aquí rebota, es zona clave y es donde ya está empezando a encontrar dudas. Si aquí rebota, nos quedaremos en esta zona de aquí para completar la corrección no acabada en la vela de ayer. Así como el DAX sí que la acabó perfectamente, el Dow se quedó a medias. Y esto nos lleva a esta posibilidad. Tenemos amplia fuerza en el Dow, hay que tenerlo en cuenta en diario. Por lo tanto, mucha atención a 29.930. Si tenemos quiebre, lo más probable es que nos vengamos directamente a los 29.437. Pero para ello tiene que quebrar claramente y confirmar el quiebre de esta zona, de los 29.930. Al menos con H1. El Nasdaq de nuevo sigue con una situación muy parecida, prácticamente calcada a la del Dow. También divergencia y tampoco llegamos a alcanzar del todo la zona de corrección. Ahí continuamos bajando porque no tenemos ninguna zona de soporte, no hay ninguna cota histórica, no hay ningún elemento técnico, solo el final de la cinta rosa que obviamente que sí que es importante. Por lo tanto, atención a la zona actual. 11.448, 11.450. Esta zona es muy importante. Fijaros, todo y haber hecho nuevo mínimo, si la rompemos, si tenemos cierres de velas por debajo de esta zona, automáticamente vendríamos a buscar posiblemente no solo los 11.260, sino la zona de los 10.950, 11.000, 10.950. Sin embargo, las últimas velas de H4, fijaros que de momento son todo y ser claramente en secuencia bajista, cada vez con mínimos más bajos, son muy pequeñas. Por lo tanto, atención a la zona actual. Fijaros que las dudas nos las marca incluso ya el oscilador. El Genial Aldo marca posible zona de corrección a partir de este punto, porque ve que el precio no acaba de romper. Por lo tanto, aquí aún más delicado que en el tema del Dow. O rompemos por abajo, o tenemos cierres de velas por debajo de los 11.440 y 454 alcanzados. Hay dudas, hay realmente 11.422 que hemos alcanzado. O sea, ya estaríamos debajo. Si hay cierres por debajo de la zona actual, automáticamente seguiremos con fuerza hacia la zona de los 10.950 11.000. Obviamente respetando los 11.260, nudo de consolidación o pullback de confirmación. Pero si no encontramos la fuerza, si no hay fuerza para romper la zona esta de los 420, de los 11.420 alcanzada, lo más probable es que tuviéramos una corrección igual. Volviéramos a subir a las 11.570 e incluso venir a buscar la zona de los 11.769, que es la zona aproximadamente de la zona de corrección. Cuando se producen las divergencias normalmente es en la vela siguiente, máximo en la posterior, en la que venimos a buscar la corrección. La posterior puede ser que decida un nuevo mínimo y luego podemos lateralizar o venir directamente. Pero normalmente son, fijaros, cada vez que aparece tenemos corrección, cada vez que aparece tenemos corrección y aquí está genial. Cada vez que aparece, de nuevo tenemos otra vez corrección. Este es el caso, nos dio la divergencia aquí, vinimos a corregir claramente aquí y de nuevo volvemos a tener una divergencia. Por lo tanto, mucha atención, o entra fuerza importante y rompemos la zona de una vez,
o al ser zona clave venimos antes a buscar de nuevo la zona de corrección para coger fuerza antes de salir. En H4, fijaros lo que os comentaba. La vela actual de estar en marrón, bajista, ligeramente bajista sin fuerza, está cambiando a 100. Por lo tanto, mucha atención que estamos en zona clave. En H1 lo veréis mucho mejor. El FTSE, después de meses, parece que estamos quebrando por fin la zona de directriz. De todas maneras, los días anteriores, fijaros que los 2 días hemos tenido pluma hasta zona de corrección. Muchas dudas, sin embargo, generando nuevo mínimo. Si tenemos hoy nuevo mínimo, estamos en estos momentos en la zona de los 7.146. Si bajamos por debajo de los 7.140, más que probable que tengamos otra vez nuevo mínimo que el mínimo anterior, por debajo de los 7.130 y el precio salga con bastante fuerza dirección a los 7.040. Cota histórica muy importante, muy conocida, muy reconocida. Por lo tanto, validando de una vez por todas el quiebre de la famosa directriz que nos ha tenido aquí amarrados durante meses. Mientras no tengamos estos dos mínimos, atención que en cualquier momento se puede girar el precio. Por lo tanto, paciencia. Fuerza bajista importante en diario. Fuerza entrando y saliendo esta semana precisamente no ha sido buena, ha sido como el DAX. Nuevo mínimo, corrección y de momento estamos en la posibilidad de nuevo mínimo, que es lo que estaba confirmando. En caso de confirmarse, nos vendríamos claramente hacia la zona de los 7.040. Mientras no se confirme, cuidado y atención. La vela de las 9 está siendo una vela, teniendo en cuenta que es apertura de mercado europeo, no está siendo una vela de momento con mucha claridad. Bueno, son las 9:30, falta la segunda parte, que suele ser cuando ya ha desaparecido toda la secuencia de la subasta inicial y cuando ya hay el posicionamiento claro de los inversores. Vamos a esperar un poco, vamos a esperar a ver cómo cierra esta vela. Aquí es muy fácil. Tenemos esta situación de dos mínimos, que son los que nos darían la proyección clara hacia los 7.040. El Hansen. Fuerza bajista clara en diario. Nuevo mínimo. Sin embargo, la misma situación. Divergencia que no ha llegado a hacer la corrección. Podemos quedar aquí unos días lateralizando en esta zona, dada la fuerza bajista. Puede ser que no subamos, que no tenga fuerza para subir hacia la zona de los 18.300. Puede ser que se quede en la zona de los 18.000, 18.100 hasta posiblemente hoy y el lunes antes de continuar bajando. Aquí hay mucha distancia, parece, y la corrección, la pluma fue mínima, un doji de indecisión. Por lo tanto, veremos cómo responde el día de hoy. Si tenemos de nuevo, bajamos de nuevo hasta la zona esta de aquí alcanzada, 17.884, podría ser un fallo un fallo que no sé, ningún fallo, sencillamente que en el pequeño porcentaje de veces que no se cumple, en menos del 5%, esta fuera una de ellas. Y viniéramos a buscar ya decía que había una zona muy amplia sin soportes, los 16.920. Si esta zona da vértigo a los inversores, es probable. Aquí en H4 se ve mejor y en H1 también. Si no tenemos un mínimo por debajo de los 17.874, atención que podíamos quedarnos consolidando en esta zona de aquí o incluso viniendo a buscar la zona de los 18.400 para la corrección antes comentada. 18.392 está la zona de corrección. Por lo tanto, zona clave mucho más cerca. Tenemos la suerte que hoy tendremos toda la información de lo que ocurre en caso de validaciones en hora muy temprana, con lo cual los recorridos pueden ser muy interesantes. 18, vamos directamente a la pluma y saldremos ganando. 17,880. Este sería la zona que deberíamos de hacer. Con un 17,880 deberíamos de entrar con fuerza bajista y seguir la progresión del movimiento. Si no se da, si no tenemos cierre de velas por aquí debajo de esta zona, automáticamente cuidado que podríamos volver y quedarnos consolidando en la zona de los 18.080. Recordemos que es viernes, ¿eh? El IBEX sí cumplió. Divergencia, zona de corrección,
cierre de la vela ya en la zona de los 7,796, 7,800 y hoy de nuevo seguimos en línea de tendencia principal y tendencia secundaria. Fijaros de momento la diferencia entre el Cansén y el IBEX, la importancia de momento de la vela. La vela de las 9 de hoy que está marcando claramente el quiebre de la zona de los 7.771 a todas luces. Por lo tanto, ataque a la zona de los 7.665. Nos estamos acercando ya. Recordar que el primer objetivo bajista es la zona de los 7.300, en esta zona aproximadamente. Ya lo delimitaré mucho más cuando lleguemos. No va a ser ni mucho menos ni hoy y posiblemente tampoco la semana que viene. Cuando lleguemos a ella ya delimitaré que posiblemente habrá una corrección porque el movimiento final ya para el año 2023 como mínimo lo tenemos en la zona entre los 5.900 y 5.400. Pero para esto falta mucho tiempo, muchos meses. De momento, paso a paso. Vamos a la zona de los 7.665. Esta es la zona de la cota histórica. Teniendo en cuenta la hora que es, mucha atención cuando llega a ella, si se queda aquí ya para descansar el fin de semana o si tenemos un quiebre, pullback de validación y nuevo movimiento bajista. Con un nuevo mínimo nos impulsaría ya dirección, no vamos a llegar hoy, dirección hacia la zona de los 7.300, habiendo dejado ya quebrada la zona de los 7.665. Si en cambio cuando llega aquí aparecen dudas porque los inversores toman beneficios o no aparecen compradores suficientes, pero tampoco hay más fuerza bajista, nos podemos quedar consolidando en la zona de los 7.665. Esto es todo con los índices, vamos por el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversораtrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo Texas. Solo parece, en la vela de las 9 que está intentando el quiebre de la zona de los 82,60. Recordad que es lo que ya hace días que venimos pronosticando, que venimos proyectando. Si se confirma el cierre de velas, fijaros que en los últimos días ha estado actuando de fuerte soporte. Si se confirma con cierre de velas consecutivas y progresivas por debajo de los 82,60, primero de los objetivos importantes que estamos buscando, 78,20. 78,20 como primer objetivo, 74,20 como objetivo principal. Aquí en esta zona sí que muy posiblemente tendríamos una importante corrección. Pero de momento, quiebre confirmado de los 82,60, nuevos mínimos por debajo de los 81,78 y obviamente por debajo de los 81 prácticamente. 80,99, nuevos mínimos por aquí debajo, claridad en el movimiento buscando, incluso hoy podría ser, en el caso de que se dé esta validación, la zona de los 78,20 para descansar el fin de semana. Pero sin adelantar acontecimientos, estamos en vela en curso, vamos a ver cómo cierra la vela. Podía volver a la parte superior antes de las 10 y cerrar por encima de los 82,60 y quedarnos de nuevo consolidando y haciendo pequeños movimientos correctivos sin perder la secuencia de máximos mínimos más bajistas todavía durante el día de hoy e incluso posiblemente el lunes. Por lo tanto, importante el momento actual. Si la vela de las 9 cierra por debajo de 82,60 y la de las 10 cierra progresivamente, o sea, más bajo todavía de la vela anterior, ya tendríamos una validación clara para hacer un trade bajista objetivo 78,20. El oro. Ayer vimos la estructura, vimos los diferentes gráficos, desde mensual, semanal, diario. Vimos el movimiento un poco más claro, sin embargo, tampoco está nada claro porque en el corto plazo, es lo que os explicaba yo, lo que a mí me llevó al error, que esto para mí era onda 5 y teníamos corrección mucho más importante, y fijaros que ha dado solo esta corrección.
dentro de las diferentes posibilidades. Hasta que dibuje más no podremos, o yo no podré al menos entender con mis capacidades exactamente cuál es el movimiento a nivel de estructura de ondas. Por lo tanto, mucha atención porque esta zona es una de las zonas complicadas, zona clave. A igual a C, por lo tanto 100% de un posible movimiento. La otra zona clave muy próxima es la zona de los 1614. En el caso de que rompa esta zona, en el caso de que tengamos nuevos mínimos, muy probable el movimiento será hasta 1633, con pluma hasta la zona del 1614-1615, no mucho más abajo porque invalidaría una serie de normas importantes. Por lo tanto, y si las invalida, obviamente es que entonces ya empezaremos a tener claro que seguimos estando, que esta corrección tan pequeña, tan extraña, donde no se puede casi ni adivinar el ABC, un A, un B mínimo y un C bastante ilógico, sería ya la corrección importante que para mí la esperaba cerca de la zona de los 8.900 y se habría quedado en la zona de los 1.820 y que a partir de aquí estuviéramos ya de nuevo en situación bajista. Extraño está, de todas maneras la estructura del oro está extraña, por lo tanto, de momento mucha atención. Aquí tuvimos divergencia, lo que os explicaba. Aquí no llegó a zona de corrección, fijaros que no ha acabado de salir, no ha acabado de hacer nuevos mínimos, al final sí ha testeado claramente la zona de corrección. Se está moviendo por debajo de la zona de los 1677. Por lo tanto, veis cómo está actuando de resistencia. Mientras esté por debajo de 1677 debemos de pensar que podríamos tener continuidad bajista. Sin embargo, si no hay nuevo mínimo, si no tenemos nuevo mínimo por debajo de los 1654, yo no entraría en busca de los 1633 más posible pluma. Y si se colocara el precio ahora por encima de la zona de los 1677, atención porque el objetivo serían los 1703. Veníamos a buscar la cinta azul y la cota histórica. Vamos a operar el oro o voy a intentar hacer las proyecciones del oro a nivel técnico en el corto plazo, dejando para más adelante cuando tengamos más dibujo qué es lo que está ocurriendo realmente a nivel estructural, porque me lo estuve remirando y mirando de nuevo ayer por la noche y no le acabo de ver. Hay demasiadas posibles abiertas. Como hay demasiados caminos posibles abiertos, lo mejor es ser muy prudente y operar esto, scalping y con situaciones técnicas en el corto plazo. El Bitcoin claro noble, divergencia, corrección, zona de corrección, rebote en la parte inferior de la zona de corrección, la más normal, y parece que hoy quiere reemprender camino bajista. Hacen falta validaciones para apuntarse de nuevo al camino bajista. Por lo tanto, vamos a esperar a tener cierre de velas por debajo de los 19.130 aproximadamente. O para más claridad, cierre de velas de H1 por debajo de la zona de los 19.000. Si perdemos los 19.000 y tenemos dos cierres de velas de H1 consecutivos y progresivos, estaríamos de nuevo en movimiento bajista, objetivo ya a los 17.167. Lejos todavía para llegar en un solo día, pero si se acerca, el efecto imán de la cota histórica puede hacer que a última hora, o el Bitcoin opera los 7 días de la semana, el sábado o el domingo llegaríamos muy posiblemente ya a la zona objetivo principal, importante, la parte superior del gran objetivo marcado cuando el precio estaba en la zona de los 40.000, marcado como final de la estructura, entre los 17.167 y los 12.200, con altas probabilidades que el movimiento sea en versus al eje 13.853, cota histórica muy importante y muy reconocida por los inversores de los primeros tiempos del Bitcoin. Por lo tanto, atención a la zona de los 19.130, 19.000. Por debajo de los 19.000, los más prudentes, ya podíais buscar la estrategia de entrada. Cierre de velas consecutivas y progresivas. El euro sigue sufriendo. En el par euro-dólar vemos como el euro está a punto de llegar ya y además con una vela importante y con fuerza en gráfico de diario hasta la zona de los 0,9755.
antiquísima cota histórica de los inicios del nacimiento del euro, ahí por el año 2000. Por lo tanto, zona importante. Recordar que habíamos marcado la zona final del movimiento entre los 98, 0,9870, 0,9875 y los 0,9755. Estructuralmente, fijaros además que es 1,2. Parece que esto podía ser onda 3, con lo cual una corrección y aún podríamos tener una pluma por la parte inferior. Yo creo que aquí sí que se pondría final a este larga caída y a partir de aquí tendríamos una recuperación. De momento seguimos estando en zona objetivo, en zona clave, por lo tanto, tan cerca no se puede operar, no se puede buscar, es que estamos encima prácticamente ya, recorridos bajistas porque son mínimos y al tocar podría haber un rebote, con lo cual no es operable esta zona porque es imposible de sacar rentabilidad casi casi y alcistas de ninguna manera, obviamente. Con la situación actual no podemos abrir ningún trade alcista, ni siquiera a nivel apuesta casino de que va a rebotar sí o sí en los 0,9755. Al revés, se puede quedar a consolidando, a dormir en esta zona de aquí, todo el fin de semana. Vela sin fuerza, vela correctiva, con lo cual lo que decía es muy probable que tengamos el testeo justito en la zona y tengamos consolidación o un pequeño rebote hasta la zona de corrección y nos quedemos por la zona de aquí. El par dólar-yen lo explicamos, los datos macro del Banco de Japón, sobre todo las palabras de Kuroda por la hora en que se produjo, a las 8 de la mañana en la conferencia de prensa posterior, dieron un poco de aire al yen, dieron tranquilidad a la fortaleza del yen. Fijaros, es muy interesante, aparte de tener máximo, estábamos bajando, llegó hasta la zona prácticamente de la Genial Line, vértigo, rebote, para cerrar justo por debajo de la zona de corrección. Hoy tenemos, parece ser, que quiere haber una continuidad por la parte de abajo de la zona de corrección. Digo parece ser porque si nos vamos a H4 vemos como la zona de divergencia nos manda directamente a corrección, pero lo que decía, al haber fuerza bajista en estos momentos, aquí lo vemos claramente, es espectacular el salto normalmente entre la fuerza alcista, después se para, hay un espacio en blanco importante normalmente como este, y luego es cuando puede aparecer fuerza bajista, aquí no, aquí fue voy y vuelvo, directamente de tener fuerza alcista a clara fuerza bajista. Por lo tanto, corrección lateral en H4, es posible que hoy necesitamos, parece, un par de velas todavía para hacer un testeo claro a la zona de corrección. Por lo tanto, la vela que cierra a la 1 y la vela que cierra a las 5 de la tarde. O sea, es muy probable que para el día de hoy se quede en esta zona de aquí. En el momento en que acabe de hacer esta zona de corrección, ya posiblemente el lunes, o en la última vela del día de hoy, posiblemente el lunes podríamos tener una continuidad bajista para coger un poquito más de aire. Solo parece, pero de momento, tal como está la situación, que hemos llegado al mínimo del yen máximo en este par. Recordar que es un par inverso. El dólar es el único instrumento que el dólar va adelante. Por lo tanto, atención y cuidado. Y mucha tranquilidad para el día de hoy con esta zona de aquí. Probable que no haya recorridos de ningún tipo. La libra sigue sufriendo. Vemos como tenemos fuerza bajista todo el movimiento desde que perdimos los 1,1452. Está ya en 1,1181. Espectacular. Recordar que estamos marcando mínimos históricos. No el peor dato de la historia. El peor dato de la historia todavía está muy abajo, en la zona de los 1,04. Pero sí el segundo peor dato de toda la historia de la libra. Por lo tanto, vamos. ¿Dónde está el final? Tampoco se sabe. La vela actual, fijaros en H4, no es con fuerza más bien ya de corrección, de ir hacia arriba, la que se está produciendo en estos momentos. Pero la continuidad de diferentes velas desde sesión asiática nos da todavía una vela importante en diario. Tuvimos también divergencia, cumplió perfectamente esta zona de corrección y continuidad bajista. Yo la verdad,
Veo muy maduro el movimiento. Es una zona que debería dar vértigo, no lo sé. Obviamente yo no la voy a operar, pero tampoco sé exactamente qué proyectaros. Por un lado tenemos fuerza, por otro lado las velas están indicando ya falta de fuerza. Tenemos el indicador del pánico en H1, H4 y hasta en diario, por lo tanto en cualquier momento se debería de dar la vuelta para una corrección significativa, para volver de nuevo a la zona por encima del 1.1452. Si se diera en el día de hoy, yo solo con cierres de velas consecutivos y progresivos por encima del 1.1263 podría ir a buscar un movimiento alcista hasta la zona del 1.1360 aproximadamente. Muy probablemente, si supera la zona del 1.1390, 1.14 y a 1.1395, venir a buscar los 1.1452 de la cota histórica. Es el único movimiento, porque la verdad es que abrir en estos momentos bajista da un poco de vértigo y que yo creo que es de aquellas situaciones que en cualquier momento se puede girar. Ya digo y repito, el movimiento está realmente muy maduro. Por lo tanto, en cualquier momento podría ocurrir o puede seguir bajando. ¿Eh? No, no. En este tipo de situaciones es muy complicado, muy complicado proyectar. Recordar que siempre los inicios y finales de movimientos es la zona donde más dinero se pierde, precisamente por esto. Porque si hago una visión simple y digo, está bajista, tengo fuerza bajista, me apunto para abajo. Y justo cuando me apunto para abajo es cuando se da la vuelta y la primera parte, esta primera zona, la hace normalmente con fuerza para romper. Con lo cual, o he puesto el stop loss y me lo rompen, con lo cual asumo las pierdas de una forma inmediata, o si he puesto el stop loss buscando una operación larga, las pérdidas pueden ser muchísimo más importantes. Por lo tanto, cada uno con vuestro sistema y si trabajáis este tipo de producto, sabréis mejor que yo lo que tenéis que hacer. Esto es todo, muy buena suerte, muy buenos trades. Hay trades, hay instrumentos que se van a mover, por lo tanto podemos sacar rentabilidad al mercado y pasar un muy buen fin de semana.